Hola a todos, mi nombre es Cristina y seguro que me conocéis muchos de los que habéis pasado por aquí por Human y otros quizás no, pero soy una de las componentes de aquí de fisioterapeutas que conforman esta clínica y hoy tengo el placer pues, de estar con vosotros para hablar de un tema que ya es verdad que empezamos a hablar la semana pasada, tanto Sonia como yo, que fue de la osteoporosis. La semana pasada estuvimos hablando de la osteoporosis, de cómo influye al fin y al cabo en la población, sobre todo en las mujeres, la importancia que tienen las mujeres, y desvelamos al fin y al cabo el tema o la temática de la que iba a ir el fisiodirecto de esta semana. Entonces esta semana yo me voy a encargar, estuvimos desvelando una de las claves principales, ¿no? De qué manera prevenir esta osteoporosis o tratarla, y desvelamos una pincelada hablando sobre el entrenamiento, sobre la importancia del ejercicio físico, que es por lo que apostamos aquí en Human, a lo que nos dedicamos, los fisios que estamos aquí, a tratar al fin y al cabo todo tipo de lesiones desde la terapia activa y el ejercicio físico. Entonces, pues la osteoporosis no va a ser una enfermedad menos que nos dediquemos al fin y al cabo a tratar también desde el ejercicio físico. Sobre todo vamos a hablar de la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza en este tipo de lesiones, de enfermedades. Entonces, primero vamos a poner un poquito en contexto y quiero explicar de lo que va la osteoporosis, qué es la osteoporosis, ¿vale? Cualquier dudilla, cualquier cosilla antes de empezar con el fisiodirecto, pues me lo dejáis por los comentarios y al final del directo de hoy, pues lo resuelvo sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿Qué es la osteoporosis? Seguro que es una enfermedad que a todo el mundo nos suena, ¿vale? Y tiene que ver con la degeneración poquito a poco del hueso o de la masa ósea. Es una enfermedad silenciosa, o se conoce como una enfermedad silenciosa que afecta a muchísimas personas, ¿vale? A unas 200 millones de personas a nivel mundial actualmente. Sobre todo veremos que está más ligada a las mujeres que a los hombres y después veremos por qué, aunque ya la semana pasada lo estuvimos también un poquillo desvelando. Y es una enfermedad que afecta poco a poco a que vamos perdiendo esa densidad mineral ósea en el hueso conforme avanzamos, conforme nos hacemos mayores. Igual pongo al fin y al cabo una similitud conforme, por ejemplo, nosotros también nos vamos haciendo mayores, obviamente nos aparecen arrugas, nos salen canas en el pelo, pues al fin y al cabo nuestros huesos y por dentro a nivel corporal van a ser menos. Entonces pues es cierto que también esa degeneración conforme va pasando los años aparece también a nivel articular, a nivel óseo. Entonces, sobre todo, es normal que hasta los 30, ¿vale? Los 30-35 años, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente hay más crecimiento óseo que destrucción. Pero a partir de los 40, sobre todo en los 50, ya cuando aparece en las mujeres la menopausia, esto se revierte y se convierte al revés. Es decir, hay más destrucción que generación de hueso. ¿Qué es lo que ocurre también? ¿Cuáles son las causas, al fin y al cabo, de este tipo de enfermedad? ¿A qué se debe esta osteoporosis? ¿Cuáles son sus causas? Bueno, pues al fin y al cabo, si os pongo un símil, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, el hueso como una esponja, ¿vale? Yo al fin y al cabo lo veo el hueso como una esponja. Entonces, al hablar una esponja, normalmente le salen como una especie de poros, ¿no? O de apertura. Las esponjas tienen como una especie de hueco. Vale, pues, ¿qué es lo que ocurre con la osteoporosis? Con la osteoporosis lo que ocurre es que esos huecos cada vez se van haciendo más grandes, igual que en una esponja. Entonces, el hueso cada vez se va viendo más débil y más frágil. ¿Y esto qué puede conllevar? Pues, sobre todo, he dicho que una enfermedad silenciosa porque el paciente no suele presentar síntomas, ni suele presentar al fin y al cabo ningún tipo de dolor. Pero está muy asociada con el riesgo de sufrir algún tipo de fractura. Al fin y al cabo, al debilitarse tanto ese hueso, pues lo que va ocurriendo es que vamos teniendo más huecos, ¿vale? Como esa esponja, más poros, por así decirlo, y tenemos más riesgo de sufrir algún tipo de fractura. Ya estoy hablando que también normalmente, ¿vale? Cuando decimos, no, es que me he caído y me he roto un hueso, sobre todo en personas mayores, al revés, ¿vale? Ese hueso ya tiene tan poca densidad mineral ósea que esa caída o esa fractura, lo mismo ya tenías tú al fin y al cabo, esa debilidad o esa pérdida de densidad mineral ósea y ha provocado que con un leve impacto, como es a lo mejor una caída, pues que te fracturara, sobre todo las fracturas más típicas suelen aparecer en columna, sobre todo en columna lumbar, en muñecas, ¿vale? También es muy común, y en la cadera, que yo creo que casi todo el mundo ha oído, no, yo que tengo osteoporosis en la cadera, ¿no? Me van a poner a lo mejor una prótesis de cadera por la osteoporosis. Entonces, pues estas son como las 3 zonas corporales, ¿vale? más comunes donde podemos presentar osteoporosis.
Bueno, ¿y por qué decimos que está muy ligada esta osteoporosis a las mujeres? Pues normalmente por el proceso de la menopausia, es decir, conforme vamos, una vez que llegamos en torno a los 50 años, ¿vale? Esta menopausia trae consigo la pérdida poco a poco de estrógenos. Y el estrógeno es una de las hormonas, ¿vale?, encargada de, digamos por así decirlo, como remodelar el hueso, ¿vale?, y remodelar esta mineralización ósea. Por lo tanto, con esta pérdida de estrógeno, esta pérdida de esta hormona, obviamente va a aumentar el riesgo de presentar o de padecer esta enfermedad. Vale, también estuvimos hablando la semana pasada de cuáles eran los síntomas, ¿vale? Hemos dicho que es una enfermedad obviamente que no presenta síntomas, pero sí que puede presentar al fin y al cabo como efecto secundario estas fracturas de las que hemos hablado anteriormente. Y bueno, ¿y cuáles serían también, por así decirlo, esos factores de riesgo? Los factores de riesgo, cómo tengo que tener precaución, ¿no?, conforme también a esta patología. Bueno, pues os quiero hablar de dos grupos, los factores de riesgo tanto modificables como los no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Pues uno de ellos, bueno, un par de ellos ya lo hemos visto, que por ejemplo el ser mujer, ¿vale? Otro de ellos puede ser también la menopausia. Otro también que no podemos modificar al fin y al cabo, que una parte de esta enfermedad tiene componente hereditario, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor por genética podemos estar más predispuestos a sufrir de esta patología o no. Pero sí que podemos hacer mucho y sí que podemos revertir, o por lo menos igualar en la balanza, ¿no?, el riesgo de no padecerla, y es tratando los factores de riesgo que sí podemos modificar. Algunos de ellos también estuvimos desvelándolos la semana pasada, solamente que nos vamos a centrar hoy sobre todo en la parte del ejercicio físico, pero estuvimos hablando también del calcio, ¿vale?, la importancia del calcio en los huesos. Sabemos que están formados los osteoblastos, que son las células que se encargan de formar huesos, ¿vale?, son al fin y al cabo las que captan este calcio para nutrir al hueso de ello. También estuvimos hablando de la importancia de la vitamina D o la exposición solar. Esta vitamina D también se encarga de introducir en la célula osteoblástica este calcio. Y también estuvimos hablando obviamente de otros factores que sí podemos modificar, como es intentar evitar el alcohol, ¿vale?, o el tabaco. Y al fin y al cabo, ¿por qué estamos aquí o de qué va el fisioderecho de esta semana? Pues esta semana sobre todo vamos a hablar de la importancia de evitar el sedentarismo y cómo el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de fuerza, aunque parezca mentira, y aunque muchos médicos nos digan que coger peso es malo para tu espalda, para tu cadera, no te agaches porque te va a hacer daño y tener riesgo de sufrir fracturas, la evidencia científica hoy en día nos dice todo lo contrario. Y lo cierto es que el entrenamiento de fuerza, junto con otro tipo de entrenamiento de los que ahora os voy a hablar, es, por así decirlo, hoy en día la mejor pildorita, la mejor pastillita que nos pueden recomendar, que podemos realizar para intentar por lo menos revertir esta enfermedad. Es verdad que no tiene cura a día de hoy como tal, pero sí podemos intentar revertir o aliviar por lo menos los síntomas, ¿vale?, o que no vaya más. Entonces, vamos a ir ya, digamos, ¿no? Hemos estado hablando de esos factores de riesgo que son modificables y los cuales podemos prevenir, ¿vale? Pues obviamente tiene un papel muy importante en la prevención de esta enfermedad, como hablamos, el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Hemos dicho que la osteoporosis es una enfermedad que afecta a millones de personas a nivel mundial al año y es por ello que es importante, y a pesar de ser una enfermedad que es muy común que aparezca, también es muy fácil, o lo tenemos todo muy a la orden del día, el poder tratarla. Es muy sencillo. ¿Cómo? Pues con ejercicio, ¿vale? Con ejercicio, pero obviamente individualizado y adaptado tanto a la patología de la persona en sí como a su comorbilidad, sus síntomas, sus dolores, su actividad física, etc. Entonces, uno de los principales entrenamientos que hemos estado hablando, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de coger peso, y diréis, bueno, pues si al fin y al cabo a mí el médico no me tiene recomendado que no coja peso, que puede ser malo, que el coger peso me va al fin y al cabo a provocar más daño. Todo lo contrario. ¿Por qué? Os explico. Digamos que el hueso, ¿vale? Los huesos lo conforman unas células que se llaman osteoblastos, ¿vale? Estos osteoblastos, al fin y al cabo, durante el primer proceso durante los primeros años, ¿vale?, hasta los 30 años más o menos, estos osteoblastos están activos, se van reproduciendo poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco a poco, con el paso del tiempo, estos osteoblastos van disminuyendo o van aumentando las células que se encargan de destruir el hueso, que son los osteoclastos,
¿Vale? Entonces, ¿cómo al fin y al cabo podemos hacer que, conforme va pasando la edad, es verdad que esta multiplicación de células va a ser cada vez menor, pero cómo podemos intentar por lo menos, por así decirlo, multiplicarlas, estas células, ¿no? O conseguir que esta destrucción no sea mayor que la creación de huesos? Pues con ejercicios de impacto, ¿vale? Los ejercicios de impacto y ejercicios que al fin y al cabo poco a poco vayan generando compresión, fuerza de compresión en el hueso, y esta compresión, estos impactos van a generar que poco a poco estas células se vayan reproduciendo y por lo menos eviten que esta densidad ósea vaya disminuyendo. Aparte del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es la pliometría, que seguro que algunos sonará lo que es la pliometría, pero si no, os lo explico. La pliometría, su nombre al fin y al cabo viene de movimientos dinámicos donde se producen tanto acortamiento como alargamiento muscular y como sobre todo también se producen también saltos y esos tipos de impactos. Entonces, el ejercicio pliométrico, donde sobre todo se emplean pequeños saltos al principio de la rehabilitación, ¿vale? Pequeños impactos en las articulaciones van a ser los que van a ir provocando que por lo menos esta destrucción celular no vaya en aumento. Entonces, este ejercicio pliométrico combinado con el ejercicio de fuerza, que ya hemos dicho que al fin y al cabo van a ser dos tipos de ejercicios que van a estimular esa generación de osteoblastos, de estas células que forman los huesos, van a ser, o va a ser, por así decirlo, el entrenamiento idóneo y el que obviamente por el que apostamos aquí en Human y en el que al fin y al cabo nos basamos para tratar de rehabilitar a todos los pacientes que nos llegan aquí con osteoporosis, van a ser como el ejercicio ideal, ¿vale? Para tratar a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los beneficios? Aparte de todo esto que estamos hablando, no solamente a nivel de hueso, obviamente también vamos a aumentar la masa ósea, vamos también a aumentar el equilibrio, muy importante para trabajar o para evitar este tipo de fracturas, ¿vale? También vamos a aumentar la autonomía y la independencia del paciente y también obviamente vamos a aliviar los síntomas y también otro de los beneficios que tiene este tipo de entrenamiento, este tipo de ejercicio es que también vamos a aumentar el flujo sanguíneo, vamos a estar trabajando también en el corazón, sobre todo con ejercicios que van a tener un componente aeróbico, de los que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Entonces, si tuviéramos que hacer, por así decirlo, un entrenamiento idóneo, ¿no? Un tratamiento basado en el ejercicio físico idóneo y adecuado para nuestros pacientes con osteoporosis, el primero sería obviamente el de fortalecimiento muscular, ya hemos visto el porqué, ¿vale? Por ese impacto que se va generando poco a poco a nivel articular y esa regeneración poco a poco con ese impacto de estas células osteoblásticas. Desde ejercicio de levantamiento de pesas, ¿vale? Obviamente siempre, como hemos dicho desde el primer momento, individualizado y adaptado a cada uno de los pacientes. Después también podríamos utilizar, aparte de pesas, pues bandas elásticas, hay un montón de cosas, es decir, que muchas veces le tenemos miedo a levantar una pesa de 4 kilos, pero en nuestro día a día estamos constantemente cargando con cargas y con objetos que pesan mucho más que 4 o 5 kilos de una pesa, ¿vale? Pero muchas veces entendemos que nos dé reparo levantar ese tipo de peso. Entonces, pues poquito a poco, siempre con un profesional de la mano, pues vamos intentando evitar esos miedos, que son muchas veces los que nos frenan a la hora de intentar apostar por un tipo de tratamiento de esta manera, un tipo de tratamiento activo, pues desde el ejercicio físico, y ir consiguiendo cada vez pues mejorar sobre todo tanto a nivel de masa muscular, como de masa ósea, como de equilibrio, como hemos visto la multitud de beneficios que tiene. Por otro lado también, el ejercicio pliométrico, ¿vale? Del que hemos estado hablando, ese ejercicio con pequeños saltos, poquito a poco, ¿vale? Ir controlando esa carga, de manera que cada vez podamos ir avanzando más. Después también vamos a hablar de lo que es el entrenamiento aeróbico, del que hemos estado hablando, sobre todo en el que se soporte peso corporal. Y aquí me gustaría hacer también un inciso, porque muchas veces los médicos, ¿no? O cualquier, o a lo mejor otro tipo de profesional, seguro que alguna vez habéis escuchado de hablar de, no, tú, por ejemplo, para tu osteoporosis, pues a lo mejor es que hagas natación, no, lo mejor es que hagas bicicleta. Y si estamos hablando al fin y al cabo de que lo que necesitamos, o lo que la evidencia científica nos dice, es que necesitamos ejercicios de impacto que generen un poco de fuerza, de compresión sobre el hueso, no tiene sentido que nos vayamos a una piscina donde la gravedad es cero, ¿vale? Donde floto, donde no hay nada de impacto en mis articulaciones, o hagamos bicicleta donde al fin y al cabo tampoco hay impacto. No serían los ejercicios idóneos para tratar una osteoporosis. Que si nos gustan, obviamente, nos viene bien, podemos hacerlo, pero obviamente siempre, si queremos tratar osteoporosis, deberían ir de la mano de otro tipo de ejercicios, como sobre todo es el de fortalecimiento muscular y el de entrenamiento de fuerza. Y por último también, importante como hemos dicho, trabajar tanto los componentes como son flexibilidad, estabilidad y equilibrio.
¿Por qué tan importante al fin y al cabo trabajarlo? Nosotros lo trabajamos aquí en casi todas de las pacientes que vienen aquí, ¿vale? Sobre todo hemos dicho, también lo trabajo en pacientes mayores que tengo actualmente porque lo considero un punto fundamental que tenemos que tratar. Pero en pacientes con osteoporosis es fundamental trabajar también esa estabilidad y ese equilibrio, porque muchas de las fracturas, ¿no? Muchas de las caídas vienen por la pérdida al fin y al cabo de este tipo de tratamiento, ¿vale? Entonces el hecho de trabajar el equilibrio en personas con osteoporosis nos van a evitar muchas caídas y a la larga, pues obviamente fracturas que se podían haber evitado si hubiéramos trabajado con estos pacientes a tiempo, ¿vale? Y con haber apostado por un buen tipo de entrenamiento. Así que bueno, no sé si conocíais un poquillo los beneficios que tenía el entrenamiento de fuerza y no sé si conocíais que la osteoporosis se puede tratar, no se puede curar, ya hemos dicho que no es una enfermedad que tenga cura, pero sí se puede tratar y podemos conseguir incluso revertirla un poquito, sobre todo aliviar esos síntomas y mejorar el bienestar, la calidad de vida, la independencia y la autonomía de los pacientes desde una apuesta por el ejercicio físico, tanto de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Como combinado, como hemos dicho, estabilidad, equilibrio y pliometría, ese ejercicio de saltos. Así que nada, yo por ejemplo os pongo un caso de una paciente que tengo ahora también, ¿vale? Que de hecho esta mañana ha estado conmigo y a ella por suerte, ¿no? Tuvo suerte de que se ocupó con un buen médico y le recomendó que empezara a hacer ejercicio, pero ejercicio que le supusiera una intensidad moderada, ¿vale? Que no fuera un ejercicio super light. ¿Por qué? Porque para al fin y al cabo estimular este hueso tenemos que hacer un ejercicio que suponga una intensidad adecuada, ¿vale? Y sobre todo con peso. Y con peso, si puede ser libre, mejor, mucho más que guiado por máquinas, porque vamos a aumentar ese crecimiento y ese crecimiento óseo va a ser de mucha más calidad. Entonces, esta chica vino aquí por osteoporosis, aparte tenía también mucha molestia en ambos hombros, pero el médico le había recomendado que tenía que empezar a hacer... Ella más que osteoporosis tenía osteopenia, ¿vale? Que la osteopenia es un principio de osteoporosis, y vino aquí a Human recomendada por un médico, por su ginecólogo, para que le dijo, tienes que empezar a hacer ejercicio ya, si quieres que a la larga, al fin y al cabo, esto se vuelva irreversible. Y empezó conmigo de manera individual, creo que en enero, febrero, si no recuerdo mal. Estuvimos con ella un par de meses o 3, creo que fue, y después ya pasó con nosotros a grupo, y a día de hoy continúa también aquí en grupo, en Human. Y la verdad que estamos muy contentas porque recientemente se ha hecho la densitometría, ¿vale? Y los resultados, al haberlos comprobado los del año pasado, creo, con los de este año, han aumentado, han mejorado, los de la cadera se han mantenido estables por lo menos, que iban en decadencia en estos últimos años, en las últimas pruebas que se había hecho. Pero en la zona lumbar, sobre todo, hemos conseguido aumentar esa masa ósea y la verdad que es muy positivo porque ella cada vez se encuentra mejor, sobre todo, ha perdido el miedo a esos saltos, que al fin y al cabo muchos profesionales antes le habían dicho que tenía que evitar porque su osteoporosis ya no se lo permitía, y se encuentra cada vez más fuerte, que es lo importante, ha desaparecido el dolor que tenía por completo tanto en la cadera como en ambos hombros, y entonces pues por eso al fin y al cabo os cuento, ¿no? Y os doy de primera mano cómo de verdad que el entrenamiento de fuerza y el ser constante, porque esto no va a ser de un día para otro, pero el ser constante ayuda a este tipo de personas que padecen de este tipo de patologías, porque de verdad que funciona y que creo que es una terapia mucho más divertida que a lo mejor el hacer otro tipo de tratamiento pasivo. Engancha de verdad y no solamente tiene beneficio a nivel físico, sino que a nivel psicológico, obviamente, el entrenamiento, ¿vale? En general, y el moverse y el movimiento es vida y te da calidad de vida y a nivel psicológico pues también evade y hace que a lo mejor al estar una hora realizando ejercicio pues salga con una muy buena sensación y sobre todo sin dolor y sin molestia. Así que nada, espero que os haya gustado la temática del directo de hoy. No sé si hay alguna dudilla por ahí o más o menos conocíais estos beneficios. No sé si hay alguna pregunta, alguien por ahí que tenga alguna duda o si todo ha parecido bien. Espero por mi parte que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya enseñado, ¿no? O aclarado al fin y al cabo y os haya convencido. Espero, si alguno tenía alguna duda de si era beneficioso o no y si podía servir o no, siempre como os digo, pautado, individualizado por un profesional de verdad que os guíe en el tratamiento y sobre todo pues eso, animaros a hacer ejercicio porque de verdad ya no solamente para la osteoporosis, sino se puede hacer ejercicio desde cualquier tipo de patología.
y la gente que lleva mucho tiempo en esto, en el entrenamiento y demás, pues de verdad que os lo podemos garantizar que de verdad que funciona y de verdad que tiene múltiples beneficios. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido un poquito, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene, que va a estar mi compañero Jacinto, ¿vale? Y va a hablar un poquito ya de cara a un taller que hemos avanzado esta semana, que hemos publicado recientemente en Instagram, sobre un taller que tenemos los días 25 y 26 de enero aquí en la clínica sobre ligamento cruzado anterior. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ir durante los siguientes directos de Instagram que vayamos haciendo, vamos a ir encaminando un poquillo la temática en torno al taller que tenemos en enero y Jacinto va a ser el encargado de abrir la veda, ¿vale? Y empezar hablando de los beneficios, ¿no? O poquito a poco de introducir un poquillo en el mundo de la lesión de cruzado, que es una de las lesiones más comunes de rodillas y a nivel corporal es una de las lesiones más comunes, más frecuentes. Y pues la semana que viene estará con vosotros de nuevo también era a las 8:15 para empezar un poquito a adentraros en este mundo de ligamento cruzado, ¿vale? Que es muy común, no solamente en deportistas, sino en un montón de pacientes que tenemos aquí en Human actualmente. Así que nada, pues sin más, si no hay ninguna duda, espero que os haya gustado. Por mi parte, encantada de haber estado aquí con vosotros un ratito y cualquier cosilla, pues nos podéis dejar un mensaje, ¿vale? Que os lo reservaremos si tenéis alguna duda cuando lo veáis el directo a posteriori. Así que nada, un saludo y nos vemos prontito. Hasta luego.